Buenas noches, amados hermanos, es un gusto verlos, es un gusto saludarlos. Le damos la bienvenida a todas las personas que ya nos están acompañando. Gracias por hacer su tiempo. De verdad que yo siempre tengo gratitud por ustedes porque ustedes de alguna manera nos exhortan, nos motivan y damos gracias a Dios también por el material que estamos estudiando. Yo los voy a invitar para que en esta noche nos pongamos en las manos del Señor como hemos orado las noches anteriores. Les pido que cuando estudiemos a Moisés, no veamos a Moisés, sino que nosotros veámonos a nosotros mismos en el espejo de la palabra. Así es que por favor, acompáñenme a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, nosotros venimos en esta noche a exaltarte, a bendecirte, a agradecerte. Padre, agradecemos que hayas enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra a ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Te damos gracias por el privilegio que tenemos de conocerte, de que nosotros también podemos llamarte Padre nuestro, sabiendo que tú eres un Padre bueno, un Padre amoroso que tiene cuidado de sus hijos. Señor, te damos gracias por ser nuestro Padre celestial. En tu palabra dice que si nosotros, los padres terrenales, siendo malos, sabemos darle buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más tú nos vas a dar todas las cosas que te pidamos y que nosotros necesitemos. Así es que, Señor, en esta noche, con esa confianza de que tenemos un Padre bueno, venimos en oración a pedirte que seas propicio a nosotros. Señor, gracias por todo lo que ya nos has dado en lo natural y gracias por lo que nos has dado en lo espiritual. Pero una vez más te pedimos, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hoy te pedimos que nos des el pan espiritual. Tu palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Señor, la Biblia es tu palabra, nuestro sustento, nuestro alimento, nuestro pan espiritual. Y te damos gracias porque tenemos una Biblia en nuestras manos, una Biblia en nuestro idioma, Señor. Qué privilegio que podamos conocerte a través de este hermoso libro, Señor. Gracias porque no son palabras teóricas, son palabras que traen vida a nosotros. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de conocerte en esta vida, de caminar contigo. Gracias, Señor, que nos salvaste, nos rescataste y hoy nos estás invitando a ser tu esposa, Señor. Gracias porque tú nos estás pidiendo que nos vistamos de lino fino mientras tú estás preparando morada para nosotros. Padre nuestro, gracias por habernos dado a tu Hijo Jesucristo. Gracias porque tú eres el que nos atraes a los pies de Cristo y es Jesucristo el que nos lleva de vuelta al Padre. Bendito seas por siempre. Te damos gracias porque sabemos que hay una casa que nos está esperando en la eternidad. Gracias, Señor, porque tú dijiste que a preparar morada para nosotros ibas al cielo. Y Señor, las moradas son los nuevos cielos, la nueva tierra y la nueva Jerusalén. Señor, nosotros quisiéramos estar en la Nueva Jerusalén, no solo por el privilegio de estar en ese lugar, sino para tener comunión contigo por toda la eternidad. Ayúdanos a experimentar esa presencia aquí en la tierra, Señor, porque sabemos que en el cielo no vamos a tener nada que no hayamos hecho nosotros aquí. Así es que, Señor, ayúdanos a crecer espiritualmente. Ayúdanos, Señor, a dar fruto y mucho fruto. En esta noche te damos gracias por el material que vamos a estudiar. Gracias por la revelación que tú le diste a tu sierva, la doctora Hicks, Señor. Y gracias porque ese material es para nosotros el día de hoy. Ayúdanos a vernos en el espejo de tu palabra. Ayúdanos a ver no las fallas de Moisés, sino las fallas que nosotros estamos cometiendo, para que podamos enmendarlas ahora que todavía tenemos tiempo, Señor. Bendito seas por siempre. Haz tu obra en nosotros, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Sé propicio. Oramos y te damos gracias por las personas que ya estamos añadidas, por las personas que se añadirán más tarde, y también te pedimos por las personas que van a ver ese estudio bíblico, Señor, en internet, que también nos des nuestra porción a todos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te amamos, te bendecimos, te glorificamos. Santificado sea tu nombre, Jesús. Amén. Una vez más, gracias por acompañarnos, queridos hermanos. Termino de hacer unas pequeñas cositas por acá.
Déjeme probar mi lapicito y así verificamos que todo esté bien. Y sí, estamos bien. Pues una vez más, gracias por hacer su tiempo y acompañarnos en este hermoso estudio. Estamos estudiando el tema grande, hermanos, las 24 veces que Moisés se equivocó. Hoy nos corresponde la 13, la 14 y la 15. Le dije que íbamos de tres en tres para no abarcar tanto, sino poderlo detallar un poquito. Aquí estoy mencionando a la doctora Hicks, de quien hemos tomado el material como base. Esto es para las personas que todavía no están en las comunidades. Si desean pertenecer, solo tienen que escanear estos códigos QR. Y este es el contenido para esta noche, queridos hermanos. Ya logramos ver estas 12 fallas de la izquierda y hoy nos corresponde la número 13 que no dio el mensaje verdadero. 14 que Moisés acusó al Señor y 15 que desobedeció otra vez el mandamiento de Dios. Vamos a ver de nuevo cómo desobedeció Moisés. Vayamos a la primera, hermanos, que no dio el mensaje verdadero. Esta es la falla número 13. Dice, no dio el mensaje verdadero. Yo les estoy anotando aquí lo que Dios le pidió a Moisés que él tenía que decir, para que notemos qué le pidió el Señor y qué fue lo que Moisés le dijo. ¿En dónde falló? En no dar el mensaje verdadero. Por favor, acompáñeme a leer Éxodo 4 del 19 al 23. Dice, dijo también Jehová a Moisés en Madián, todavía está Moisés en Madián, y Dios le habló y le dijo, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios, notan que aparece aquí, en su mano. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Se recuerdan de las tres señales. Pero, note esto, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Note el mensaje. Y dirás a Faraón, este es el mensaje que Dios le pidió dar a Moisés. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así. Y se lo puso en color amarillo todo lo que Moisés tenía que decir. Este es el mensaje de Dios para el Faraón. Israel es mi hijo, mi primogénito. Así empieza el mensaje del Señor. Nótelo. Israel es mi hijo, mi primogénito. En el 23 continúa el mensaje para Faraón. Ya te he dicho que dejes ir perdón, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito, que al final recuerdan fue la 10ª plaga. Pero este era el mensaje que Dios le pidió a Moisés que él tenía que dar. Ahora, ¿cuál fue el mensaje que Moisés llevó? Fue este. Aquí les anoto lo que Moisés dijo. Eso está en Éxodo 5 del 1 al 11. Noten que aquí fue Éxodo 4 del 19 al 23. Entonces en lo siguiente, Éxodo 5 del 1 al 11 dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo. Note, ¿a mi pueblo dijo el Señor? No, mi hijo. No dijo mi pueblo, mi hijo. No es lo mismo mi pueblo que mi hijo. Por algo Dios le estaba diciendo mi hijo. Pero Moisés no dijo mi hijo. Moisés dijo mi pueblo. Noten aquí, en el 23, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Para que me sirva. ¿Qué dijo Moisés? A celebrarme fiesta en el desierto.
No, si Faraón no entendía que era a celebrar fiesta, dijo, no, no pueden estar de fiesta. Pero Dios nunca le dijo fiesta. No, Dios le dijo a que me sirva, dijo. Y Moisés dijo, a celebrarme fiesta en el desierto. Ahí nosotros podemos ver, hermanos, cómo Moisés cambió el mensaje. No lo dio literal, no lo dio textual, sino que él hizo cambios e hizo cambios importantes. No era forma lo que cambió, era el fondo del mensaje. En el 2 y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? No a su hijo, no a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Aunque eso el Señor ya se lo había dicho. Versículo 3. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Ahí están justificando. Dios nunca le pidió a Moisés que justificara su mensaje. Hermanos, a veces nosotros mismos justificamos al Señor y lo excusamos. Y a veces como que nos estamos disculpando por las cosas que el Señor hace. Miren todo lo que Moisés le agregó al mensaje. De nuevo en el versículo 3. Y ellos dijeron, ¿quiénes ellos? Moisés y Aarón, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. O sea, lo que le estaba diciendo a Moisés a Faraón es, si tú no nos dejas ir, entonces va a venir el Señor con peste y con espada. Yo no recuerdo que el Señor le haya dicho eso a Moisés en Éxodo 4. ¿Ustedes lo ven? Yo no veo que le haya dicho todo eso que ellos están diciendo. Entonces en el versículo 4 dice, entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Hermanos, Moisés dio un mensaje diferente al que le había dado Dios, y entonces Faraón, lo que está haciendo es que les está poniendo más trabajo, porque dice, ahora que los hicieron parar de sus tareas, veo yo que ellos están como que desobligados, por eso están hablando de ir a hacer sacrificios. Entonces, ¿cuál es la orden del faraón? La orden del faraón, hermanos, es darles más trabajo para que ya no tengan tiempo para buscar a Dios. Quiero que noten que ese es un principio muy importante. Y hermanos, muchas veces a nosotros nos toca trabajar. Yo trabajé en lo secular también, hasta hace 13 años que trabajo tiempo completo en la iglesia, pero trabajé en lo secular. Y yo, por ejemplo, los días miércoles, días de estudio, era difícil que yo pudiera ir a un estudio bíblico porque ya salía muy tarde del trabajo. Eran los horarios que me pedían. Justo el día viernes por muchos años tuve estudio bíblico los días viernes, presencial, en la casa de su servidor, por años. Pero en este último trabajo secular que tuve, justo el día viernes era cuando recibíamos la mercadería del extranjero y había que quedarnos descargando la mercadería de los contenedores, haciendo el conteo de noche, de madrugada. Y yo notaba cómo Faraón me estaba dando más trabajo porque precisamente el viernes que yo tenía que dar el estudio bíblico, empecé que cancelando, que hoy no puedo, no puedo, hasta que un día terminé cancelando totalmente el estudio bíblico. Yo con esto lo que les quiero decir es, en mi caso dependía de un jefe, pero a veces no dependemos de nadie y nosotros mismos nos ponemos más trabajo. Cuidado con esta parte, hermanos.
El trabajo del enemigo es que cuando más queremos buscar al Señor, es cuando más trabajo nos envía para que estemos cansados. Porque si estamos cansados, ya no vamos a tener fuerzas para orar, ya no vamos a tener fuerzas para estudiar la Biblia. En la noche ya no vamos a hacer nuestra oración final. Otro día nos vamos a levantar cansados y no nos vamos a levantar temprano para hacer nuestra oración inicial, el estudio de la Biblia. Noten que ese es un principio bíblico que el enemigo usa, es mandarnos más trabajo para que nosotros no tengamos el tiempo para buscar al Señor. Yo en alguna ocasión les he contado que hay personas que han llegado a la iglesia porque no tenían empleo y empiezan a orar, gracias a Dios, Dios les dio un trabajo y después ya no tienen el tiempo para buscar al Señor. Ese es algo de las tretas que tiene el enemigo de la manera como ataca a los hijos de Dios. Pues volviendo a este caso, quiero que noten que en el 8 retomando, dice, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella. Y lo que dice, mire, y no atiendan palabras mentirosas. De alguna manera, el faraón está llamando mentiroso a Moisés y a Aarón. Y pues sí, cuando cambiaron el mensaje, de alguna forma están diciendo palabras mentirosas porque no fue exactamente lo que Dios les dijo. Entonces ven que hasta Faraón dice, aunque él no lo sabía, no sabía cuál era el mensaje original, pero él está diciendo aquí para que no atiendan a palabras mentirosas. Versículo 10. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Ven de nuevo van a seguir haciendo la misma tarea. Antes digan que se levantaban a las 5 de la mañana a trabajar, pero los capataces les daban la paja. No sé si ustedes saben cómo se hacen los ladrillos o los adobes, como le llaman aquí en nuestro pueblo. Básicamente son de barro, pero les ponen unas tiritas de paja como para compactar y que el barro o el lodo no se rompa. Entonces ponen unas tiritas. De hecho, yo vi hace mucho tiempo una casa de unos extranjeros que vinieron a Guatemala para la Segunda Guerra Mundial. Lo vi en una montaña y ellos no compactaron el barro con paja, sino que compactaron el barro con tiritas de los periódicos de su país. De hecho, ya cuando la conocí la casa era como 40 años después y toqué un poquito el barro y logré sacar una tirita y estaban las tiritas de los periódicos. Eso sirve para compactar el barro para que siga teniendo como firmeza. Pues en este caso dice, van a hacer la misma cantidad de adobes y si antes se levantaban a las 5 de la mañana a trabajar haciendo los ladrillos, se imaginan que ahora se tienen que levantar más temprano para ir a buscar su paja y a las 5 de la mañana empezar a hacer los ladrillos. Tal vez se levantaban a las 3 de la mañana. Eso era muy cansado. Como le digo, esa es la treta. Pero aquí, volviendo a este pasaje principal, es Moisés no dio el mensaje que Dios le dijo. Moisés lo cambió. Por la razón que sea, cuando lleguemos al cielo sabremos por qué cambió el mensaje. Si fue por temor o porque se le olvidó, que no lo creo, pero él cambió el mensaje. ¿Qué es lo que dice la Biblia, hermanos, acerca de cambiar el mensaje? Esto es importante que lo veamos. Por favor, lean conmigo Mateo 5 del 17 al 20. Quiero que noten, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Eso lo está diciendo el Señor Jesús. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Hemos aprendido, hermanos, que si queremos ser grande en el reino de los cielos, tenemos que hacernos sirvientes de nuestros hermanos. Así dice la Biblia. Pero aquí también menciona que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos.
Mas cualquiera que los haga, o sea, que practiquemos la palabra del Señor, mas cualquiera que los haga y los enseñe, no solo los haga, sino que los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos amados, el reino de los cielos es el lugar santísimo. El reino de los cielos no es la salvación. La salvación está en el atrio. El reino de los cielos es el lugar santísimo y eso está diciendo, hermanos, ni ustedes ni yo deberíamos modificar la palabra del Señor, ni quitarle ni añadirle. Si notan, Moisés le quitó y le añadió, y es lo que la Biblia nos está diciendo aquí, no debemos quitar. Les explico qué significa eso de ni una jota ni una tilde, se los anoté al lado derecho. Dice, la letra griega iota o J, que es como lo decimos en español, la letra griega iota se deriva de la letra hebrea yod. Miren qué cosa más importante. La letra yod es tan pequeña que los antiguos escribas a menudo la quitaban de las palabras para ahorrar espacio. Esa letra es como las tildes en español. Por eso dice ni una J ni una tilde. O sea, aunque sea algo pequeñito, nosotros no lo debemos quitar, no debemos desmerecer. Ay, es que no me pareció que fuera importante. No. Acabamos de leer en Mateo que si nosotros no cumplimos con los mandamientos que parecen pequeños, entonces si no los cumplimos nosotros y no los enseñamos, nosotros vamos a ser pequeños en el reino de los cielos. Por eso en el lado derecho les estoy explicando que esa letra era tan pequeñita y alguno de los antiguos escribas dice, la quitaban de las palabras porque era tan pequeñita como para ahorrar un espacio. Eso es como la tilde en español. Hermanos, con esto lo que el Señor nos está diciendo es, nosotros debemos cumplir y enseñar toda la palabra del Señor. No podemos quitar, no podemos añadir, no podemos hacer nada de lo que estamos leyendo en Mateo 5:17, que fue lo que hizo Moisés. Miren cómo es que de alguna manera cambiamos el mensaje. Yo preparé esta lección desde la semana, creo que desde la semana antepasada que ya había adelantado, y les tengo que mencionar algo que mencionó el pastor Carlos el domingo, perdón, el miércoles de la semana pasada, y también la mencionó el hermano Luciano que predicó este domingo, que fue una prédica muy linda, preciosísima, y también mencionó esto que yo ya tenía pensado decírselos, pero bueno, quiero que noten que Eva, la esposa de Adán, también cambió el mensaje y por cambiar el mensaje se metió en grandes problemas. Lean por favor conmigo Génesis 2 del 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Note esto, este es el mensaje. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese fue el mensaje que Dios le está dando a Adán en Génesis 2:15. Lean conmigo Génesis 3 del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Hermanos, eso fue exactamente, es lo que está diciendo aquí, no comáis de todo árbol del huerto. Sí, eso fue exactamente lo que Dios le dijo. Voy a ahorrar aquí una flechita. Sí, eso fue lo que Dios le dijo. Y la serpiente lo recitó tal cual, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Miren el mensaje que da la mujer. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Hasta ahí vamos bien. Pero le añadió algo, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer,
no moriréis. Hermanos, esto se lo agregó Eva, pero honestamente yo no sé si se lo agregó Eva o fue Adán cuando le dio la instrucción a Eva que él se lo agregó, no lo sé. La Biblia no lo dice y yo no lo he encontrado, a pesar de que lo he tratado de investigar. ¿Quién de los dos le añadió? ¿Fue Eva o desde Adán él le transmitió mala la información a ella? Así es que no estoy culpando a la mujer que ella fue la que le añadió. Solo digo, ella fue la que se lo dijo a la serpiente y aquí quedó escrito. Esto es algo que se le añadió a la orden que Dios le había dado. Dios no dijo que no tocaran el árbol. No, el Señor solo dijo, porque el día, se los anoto aquí, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa fue la orden del Señor. Pero Eva añadió, le agregó, ni le tocaréis para que no muráis. Yo se los iba a mencionar desde que les preparé el material porque yo lo aprendí el hermano Carlos y él lo mencionó el miércoles de la semana pasada. Ah, hay materiales, no está en la Biblia, pero hay materiales hebreos que explican que en el momento que Eva le dijo a la serpiente, ni le tocaréis para que no muráis, la serpiente le dijo, dame tu mano, y la hizo tocar el árbol, y le dijo, ¿te moriste? No, le dijo, pues sí, porque no era el mandato de Dios. No, le dijo, ya viste, le dijo, no te moriste, te lo puedes comer tranquila, ya lo tocaste y no te pasó nada. Todo es mentira. A causa de algo que le añadió, ella dijo, y no le tocaréis. Entonces la serpiente la hizo tocar el árbol. Eso no está escrito en la Biblia. Me parece que está en la tradición oral judía, si no estoy mal, pero el pastor lo mencionó el miércoles y dijo, bueno, cuando lleguemos al cielo lo sabremos. Pero esta es algo que se le añadió. Ven, hermanos, el inconveniente, el problema que hay si nosotros le añadimos a la palabra del Señor. Yo recuerdo, y si lo tengo presente, se los voy a enviar. Hay un testimonio de una hermana que el Señor se la llevó al infierno, creo que por 40 días, y me impresiona lo que ella vio ahí. Dice que vio que el infierno tenía la forma de un cuerpo humano. Y eso dije, me hace sentido porque si la estatura del varón perfecto tiene como la forma humana, entonces es bien probable que el infierno también tenga la forma humana, porque el enemigo todo lo copia. De hecho, ella decía que en el infierno habían tres lugares también. Está la parte de los pies donde había bastante dolor y sufrimiento. Está la parte del pecho donde el dolor era mayor que a los pies. Pero la tercera parte y donde había muchísimo más dolor era a la altura de la cabeza del infierno. Y me impresionó que ella dice que cuando fue al infierno por 40 noches, ahí vio que la gente que estaba en el infierno, noten esto, eran pastores y misioneros, número uno, que se habían robado el dinero de la iglesia, que se habían robado los diezmos. O sea, yo sé que generalmente es a las ovejas a las que les hablan, no se roben los diezmos. Bueno, yo ahora le digo a los pastores, si algún pastor me ve, no se vaya a robar los diezmos. Tan pecado es que una oveja se robe el diezmo, que como que un pastor se robe el diezmo, eso también es pecado. Pero la hermana menciona que a la altura de la cabeza había encontrado a pastores y a misioneros, número uno, que se habían robado los diezmos, que habían vivido en adulterio, pero dice ella que habían modificado la palabra de Dios para algún beneficio personal. Así es que es algo delicado que nosotros estemos torciendo la palabra del Señor para tener un beneficio personal. Eso es algo delicado. Por cierto, les cuento, hace mucho tiempo que he tenido estudios bíblicos, en esa época eran presenciales, hace muchísimo tiempo, todavía estábamos en nuestra primera iglesia, cuando según yo, que la salvación no se perdía, según yo. Pero un día escuchando al pastor Carlos y dio las citas bíblicas, yo dije, Dios mío, eso yo no lo sabía. ¿Y saben qué fue lo que yo hice? El próximo, era jueves que teníamos los estudios bíblicos. El próximo jueves, yo fui y les pedí perdón a los hermanos y les dije, perdón hermanos, les expliqué mal, pero porque yo no lo sabía.
Ahora que lo aprendí con el pastor Carlos, estas son las citas bíblicas donde el pastor nos enseñó. Usted lo puede confirmar, está en Éxodo 32:32, cuando Moisés dice, perdona a este pueblo y si no, ráeme del libro que has escrito. Y luego está en Apocalipsis, creo que es 3:5, donde dice, al que venciere, no borraré del libro de la vida. Y al que no venciere, pues se borrará. Y hay muchos más pasajes también que lo explican. Pero yo les cuento, yo tuve la honestidad de ir al grupo y decirles, perdón, hermano, les había enseñado mal, porque yo entiendo el peligro que hay de que uno cambie la palabra del Señor. Digamos que no le entiendo, Dios va a saber que tal vez porque no le entendía le expliqué mal. Pero si entendiéndolo bien la cambio por un beneficio personal, para algo personal propio, entonces el Señor me va a condenar por este pasaje que estamos viendo, que lo estamos modificando y estamos enseñando mal. Así es que, de nuevo retomando a Eva, hermanos, se dan cuenta la importancia de no cambiar nada del mensaje que vemos en la palabra del Señor. Vayamos a la falta número 14, que es que acusó al Señor. Esto lo vamos a ver en Éxodo 5:20 al 23. Dice, y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre nosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. Eso se lo está diciendo el pueblo a Moisés y a Faraón, le están reclamando. Si ustedes ven aquí, estábamos en déjeme mover una pantallita que me tapa la cita. Estábamos en Éxodo 5 del 1 al 11 y ahorita estamos en Éxodo 5 del 20 al 23. Eso es después de que hablaron con Faraón y que les mandó a hacer la misma cantidad de ladrillo, pero sin paja. Entonces el pueblo se queja con Moisés y es lo que le dicen. Retomemos en el 21. Les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominable delante de Faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. Ahí ese se me fue el título de la Biblia cuando lo tomé, perdón. Versículo 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Cuando el pueblo le reclama a Moisés, lo que Moisés hace es reclamarle a Dios. De nuevo retomemos en el 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? 23. Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has liberado a tu pueblo. Hermanos, Moisés está haciendo una acusación en contra del Señor. ¿Por qué es una acusación? Porque Dios ya le había dicho a Moisés lo que él iba a hacer. Regresemos a Éxodo 4:21. ¿Por qué le sorprendió a Moisés que Faraón no los dejara ir? ¿Por qué le sorprendió? Vean lo que dice Éxodo 4:21. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Lo que leímos hace un momento, que fueron las tres señales. Pero le dijo, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. O sea, eso no es sorpresa. No es que Dios cambió de parecer. No es que a Dios se le olvidó liberarlos. No, desde Éxodo 4:21 Dios le dijo, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y aquí en Éxodo 5, Moisés le está haciendo un reclamo al Señor como que si Dios le hubiera fallado, como que el Señor, como que si el Señor no hubiera cumplido su palabra, como que Dios le hubiera prometido algo y no se lo cumplió. Así parece el reclamo. Pero ustedes ven que desde Éxodo 4:21 ya se lo había dicho. Hermanos, muchas veces el Señor nos dice a nosotros algo que va a hacer y a nosotros como que se nos olvida. Yo les digo porque esas cosas a mí me han pasado. Yo recuerdo que cuando yo estaba orando por mi esposa, les cuento este testimonio, todavía yo no le había hablado, pero yo decidí orar, no se lo conté a nadie más que al pastor Carlos y estuve en consejería con él y en oración, luego el Señor me confirmó a través de otro hermano que yo me casaba con Flori,
que yo iba a trabajar en la iglesia y que iba a tener dos hijos. Eso lo dijo el Señor desde el año 94. En enero del 94 lo dijo el Señor. Y cuando mi esposa y yo tuvimos a nuestro segundo hijo y estuvo grave en el intensivo del hospital, yo pensaba que mi hijo se iba a morir. Y sufrí tanto pensando que mi hijo se iba a morir porque estuvo 38 días en el intensivo del hospital y a ratos mejoraba y a ratos empeoraba. Y al tiempo, ya cuando todo había pasado, pero a los años, yo recordé la palabra y dije, ¿cómo se me pudo olvidar que Dios dijo que íbamos a tener dos hijos? Si yo hubiera recordado esa palabra, no hubiera sufrido tanto en el hospital. No hubiera pensado que mi hijo se iba a morir porque el Señor dijo que íbamos a tener dos hijos. Así es que pienso que a mí me ha sucedido lo mismo que a Moisés. Dios me ha dado palabras. En mi caso no fue una palabra de yo lo voy a endurecer, una palabra negativa, fue una palabra positiva y hasta esa palabra positiva yo la había olvidado. El Señor en esa época me dijo que yo iba a trabajar en la iglesia con el pastor Carlos y cuando yo trabajé en lo secular y el tiempo pasaba y pasaba, alguna vez les conté, yo me estacionaba en el vehículo cuando andaba de camino a llorar porque estaba escuchando una alabanza y decía, Señor, te olvidaste de mí. Señor, ya no me llamaste. El Señor había dado su palabra. Lo que uno tiene que hacer es confiar en la palabra del Señor. Volviendo a Moisés, hermanos, Dios ya le había dicho lo que iba a hacer y Moisés todavía hace un reclamo. Quiero que este pasaje casi no se explica, pero es importante que nosotros lo veamos en este contexto. Yo necesito que vean, hermanos, Dios no da explicaciones, con permiso. Dios no da explicaciones de lo que Él quiere hacer. En su misericordia nos revela muchísimas cosas, pero Él no tiene por qué darnos explicaciones. Por favor, lean conmigo lo que dice Job 33 del 12 al 18. He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Aquí le están hablando a Job. ¿Por qué contiendes contra él? Le están diciendo, porque él, ¿quién él? Dios. Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Hermanos, Dios es el creador y nosotros somos la criatura. Dios no tiene por qué darnos explicaciones de las cosas como las hace. A Moisés le dijo aquí, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. No tiene por qué dar una explicación. Lo que nosotros debemos hacer, hermanos, es confiar. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios sabe más que ustedes y sabe más que yo. El Señor sabe más que toda la humanidad junta. Confiemos en el Señor. De nuevo dice en el 13, ¿por qué contiendes contra Él? Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, miren el amor. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Él no tiene por qué darnos razones, pero es tan amoroso, tan misericordioso, que en una o en dos maneras habla Dios, dice, pero el hombre no entiende. Versículo 15. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Hermanos, el Señor muchas veces nos habla a través de sueños, a través de visiones. Obviamente nos habla a través de su palabra, definitivamente, porque es su palabra. Pero muchas veces, como dice aquí, por sueño, por visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. O sea, aunque él no tiene por qué dar ninguna razón, es tan amoroso que muchas veces nos está hablando. Dice en el 17, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Por eso nos habla. Detendrá su alma del sepulcro y de su vida de que perezca, perdón, a espada. Hermanos, quiero contarles algo que yo aprendí del pastor Carlos, gracias a Dios por este consejo. Tal vez les puede servir. Cuando tengamos un sueño, dice él, el 98% de las veces el mensaje es para nosotros. A veces nosotros podemos soñar, por ejemplo, que alguien nos hace daño y que nosotros nos enojamos con esa persona.
Ese ejemplo lo puso el pastor Carlos cuando estaba hablando de cómo Dios nos puede hablar en sueños. Y dice, y muchas veces nosotros pensamos, voy a tener cuidado de tal persona porque en el sueño me hizo daño. Y dice, el mensaje no es que me hizo daño, el mensaje es que yo me enojé con la persona y hubiera querido pegarle, o hubiera querido matarla en el sueño. Si yo tuve esa clase de sentimiento en el sueño, es porque eso está en mi inconsciente. Entonces él dice, el 98% de los sueños tienen que ver con nosotros, no con las demás personas. Aunque en el sueño nos ataquen, nos agredan o pasa algún daño, ¿qué es lo que salió de nuestro corazón en el sueño? Es lo que está en nuestro inconsciente y es lo que el Señor nos quiere revelar. Pero volviendo a esto, ven hermanos, Dios no tenía por qué darle explicación a Moisés de por qué iba a endurecer el corazón de Faraón, de modo que no lo iba a dejar ir. No, no tenía por qué darle ninguna razón. Solo tenemos nosotros que cumplir con el mandato de Dios. Quiero que noten que no solo Moisés acusa, Israel también acusa a Dios. Números 11 del 1 al 6. Miren cómo lo acusa. Aconteció que el pueblo se quejó. Esta es la palabra acusar. El pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. 4. Noten, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Israel acusó a Dios porque el Señor les estaba dando maná, pero ellos se cansaron del maná y lo que querían era carne. Pero no solo fue por ellos, es que había gente que se había mezclado con ellos. Y esa mezcla los hizo quejarse, esa mezcla los hizo acusar a Dios de que era malo, porque no les daba a comer carne. Ahora, aquí hay una enseñanza muy linda para nosotros, hermanos. Aquí dice que la gente extranjera. Hermanos, nosotros tenemos un nuevo hombre y un viejo hombre. Y el viejo hombre es el que se queja. Esa es la gente extranjera en nuestro corazón. Ya no piense en la gente de afuera, no, piense en usted. Cuando nos quejamos es el viejo hombre el que se está quejando. Está acusando a Dios de que es malo. Si nos viene alguna situación difícil, no podemos ver el bien que hay detrás de todas las cosas. No, lo que nosotros vemos es que me duele, es que me falta, es lo que sea. Ese es el viejo hombre. Esa es la gente extranjera que nosotros tenemos en el corazón que está acusando a Dios de que Dios no es bueno. Leamos lo que dice en el versículo 5 de la gente extranjera. Miren, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. De balde es una expresión en la Biblia, significa así como nosotros a veces podemos decir en Chapín, mire, había tanta comida hasta para tirar para arriba. Eso significa de balde, o sea, así como hasta para desperdiciar. Era tanta la comida, de balde, era así como había muchísima comida. Hermanos, ¿ustedes creen que de verdad los israelitas en Egipto podían comer de balde? Pues yo recuerdo que ellos eran esclavos. No podían estar comiendo así como dicen que de balde. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Miren, nos recordamos de los pepinos, de los melones, dice, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Ven, hermanos, que el pueblo se estaba quejando del maná, ya no querían maná. Y si lo leen bien y han oído las explicaciones del pastor Carlos y de la doctora Hicks, dice que el maná sabía a lo que la gente quisiera que supiera. O sea, tenía el sabor que necesitara. Hoy comían maná y usted dice, yo tengo hoy deseo de comer cereal. Sabe a cereal. Recoge el maná otro día y dice, no, hoy quisiera unos mis hotcakes riquísimos con mielita y sabe a hotcakes. Me gustaría unos huevitos revueltos, sabe a los huevitos revueltos. ¿Saben por qué? Esto sabía a la necesidad que tuvieran. Esta es una explicación linda. Hermanos, ustedes pueden leer un versículo bíblico el día de hoy porque tienen problemas económicos
y ese versículo satisface su necesidad. Mañana vuelven a leer el mismo versículo porque tienen problemas matrimoniales y satisface su necesidad. Y más adelante vuelven a leer el mismo versículo porque tienen problemas con sus hijos y vuelve a satisfacer su necesidad. Ahí viene la explicación de que el maná sabía a cualquier cosa que ellos necesitaran. Y la gente se quejó del maná. El maná realmente, hermanos, lo que está representando es la palabra de Dios. Eso es lo que representa el maná. Y ellos están despreciando la palabra del Señor. No queremos carne, dice. Usted sabe lo que es la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Malos pensamientos, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y empieza una lista larga que aparece en Gálatas. Hermanos, por eso acusaron a Dios, porque ya no querían comer la palabra de Dios, no, lo que querían era carne. Como cuando la gente dice, ay Dios, otra vez tengo que leer la Biblia, pero tanto insisten en la iglesia que yo tengo que orar y que tengo que leer la Biblia, pero si tan aburrido que es hacer eso. Bueno, si le parece aburrido es porque usted está más enamorado de la carne que de las cosas espirituales. Pero notan, hermanos, que Israel también acusó a Dios, así como Moisés lo acusó, Israel también lo acusó. Deje que Moisés lo acusó. Nosotros, ustedes y yo, muchas veces acusamos al Señor. Quiero que vean esto. Marcos 15 del 12 al 13. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Está hablando del Señor Jesús, ¿verdad? Él está preguntando, ¿qué quieren que yo le haga al Señor Jesús? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Y hermanos, nosotros muchas veces acusamos al Señor y nosotros muchas veces estamos actuando como esta gente que dijo, crucifícale. Cuando le damos la espalda al Señor, como cuando la semana pasada estudiamos, echamos tras nuestras espaldas la palabra de Dios, cuando no la creemos, cuando dejamos de orar, dejamos de estudiar la palabra, entonces nosotros también estamos teniendo una actitud igual, porque estamos prefiriendo a un delincuente. Preferimos lo que nuestro hombre viejo quiere. Hermanos, todos los cristianos, se los mencioné hace un momento y se lo repito ahora, nosotros todos tenemos un corazón sucio, hermanos, pero se va a hacer más grande, perdón. Nosotros por naturaleza tenemos un corazón sucio, hermanos, pero en este corazón es donde viene el Señor a nacer. Tengo que borrar. Aquí es donde viene el Señor y nace en este corazón sucio, pero adentro nace un corazón limpio, que ese es el Señor Jesús. Hermanos, este viejo corazón es Barrabás, o como dijimos, la multitud mixta, los extranjeros. ¿A quién vamos a elegir nosotros? ¿Vamos a elegir lo que quiere nuestro hombre nuevo o vamos a elegir lo que quiere nuestro hombre viejo? Barrabás representa al hombre viejo y Jesús representa y es el hombre nuevo. Y si nosotros no elegimos por las cosas celestiales, no elegimos por las cosas santas, estamos eligiendo por Barrabás, porque siempre estamos eligiendo, hermanos, siempre. Si cuando suena el reloj temprano para ir a orar, elegimos apagarlo y seguir acostados, no estamos eligiendo por Jesús, estamos eligiendo por Barrabás, estamos eligiendo por el hombre viejo, muy cansado, muy temprano, mucho frío, qué pereza, estamos eligiendo por Barrabás. Tenemos que aprender a elegir por el hombre nuevo que es el Señor Jesús. Así es que nosotros muchas veces también estamos acusando al Señor, qué aburrido, qué cansado, otra vez ir a orar, tener que ir a la iglesia, ay, pero si me puedo, el domingo es el único día que yo me puedo levantar tarde, porque eso es lo que mucha gente me ha dicho, no, es que me voy a la iglesia, llego ya cuando voy a empezar la prédica, es que a la madrugar tanto, usted no sabe todo lo que yo trabajo. Sí, pero la Biblia dice que el domingo es el día del Señor, entonces yo tengo que estar listo para ir a visitar al Señor. Dios me va a dar fuerzas para que yo pueda hacer eso si es que me tocó trabajar toda la semana. La Biblia dice, como tus días, tus fuerzas. Entonces confiemos en el Señor. Vayamos a la casa del Señor y les prometo que en el momento de orar, en ese momento vamos a tener fuerzas. Les prometo que en el momento que alabemos al Señor, en ese momento vamos a tener fuerzas. Así es que, hermanos, no pensemos que en que Moisés acusó al Señor, el pueblo de Israel acusó al Señor y nosotros muchas veces también acusamos al Señor. Vamos a la falla número 15, que es desobedeció
otra vez el mandamiento de Dios. Quiero que noten que otra vez desobedeció. Éxodo 6 del 10 al 13. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Versículo 12. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Otra vez lo mismo. Versículo 13. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamientos para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Hermanos, notan otra vez de nuevo. Miren lo que Moisés contesta. Dios le está dando un mandamiento y le dice, háblale, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Ese es el mandamiento que Dios le está dando. ¿Y qué dice Moisés? Si ni mis hermanos que me conocen, que son mi misma sangre, me escuchan, ¿cómo me va a escuchar el otro? Pensando en sus capacidades y en sus habilidades, y de nuevo volví a decir, siendo yo torpe de labios. Perdón, yo recuerdo que eso ya estaba resuelto. Yo recuerdo que Dios ya le había dado una solución, le dio a su hermano, a Aarón, porque todavía se sigue quejando de lo mismo, sigue hablando de lo mismo, ya Dios ya le dio una solución. Entonces veamos esta parte, que esta es la falla número 15, hermanos. Miren, así como Moisés desobedeció, de nuevo quiero que vean que Israel desobedeció y desobedeció todo el tiempo. Israel desobedeció todo el tiempo, porque la rebeldía viene ligada a nuestro corazón. Lean conmigo, por favor, el Salmo 78, 40, 44. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Eso es lo que está diciendo el salmista. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al santo Israel. No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Les está diciendo Israel, dice en el 40, ¿cuántas veces se rebelaron? Hermanos, ¿cuántas veces se rebelaron? Si ustedes leen que se quejaron, solo cruzaron el Mar Rojo y llegaron a Mara y desde ahí empezaron a quejarse, no tenemos agua, que nos sacaste para matarnos y todo el tiempo fue quejarse, quejarse, quejarse. Ahora una pregunta, ¿no creen que nos parecemos un poquito nosotros a Israel? Yo cuando lo miro me estoy viendo en el espejo y yo digo, sí, Señor, yo soy como el pueblo de Israel. Si me viene algo desagradable, me quejo. Si viene algo que no me gusta, me quejo. Si está lloviendo, me quejo. Si hay sol, me quejo. Si hay frío, me quejo. Si hay calor, me quejo. Hermano, nos quejamos por todo. No le damos gracias al Señor. A mí esto me reprende, porque el pueblo se rebeló todo el tiempo, todo el tiempo. Y yo digo, Señor, ayúdame para dejar de quejarme y de estarme rebelando todo el tiempo. Todo lo que viene de tu mano es bueno. Primero, todo viene de tu mano. Número dos, todo lo que viene de tu mano es bueno. Y número tres, todo lo que es bueno es para mi crecimiento espiritual. Hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a no ser desobedientes en todo el tiempo. Miren la desobediencia. Esto es desde en los tiempos de Noé. Primera de Pedro 3:20 dice, lo que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Recuerdan, hermanos, cuánto tiempo Noé estuvo haciendo el arca, dando testimonio, dando testimonio, dando testimonio? Y la gente no quiso. Cuando el arca se cerró, entonces quisieron entrar, pero ya era demasiado tarde. Hermanos, que eso no nos pase a nosotros, porque la Biblia dice que la venida del Señor será como en los días de Noé, que se casaron y se casaban y se daban en casamiento. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a tener obediencia, no desobediencia. ¿Se recuerdan que les he dicho que si queremos resumir la Biblia en una palabra es obediencia? Eso es lo que el Señor espera que nosotros tengamos, obediencia a su palabra, obediencia a sus mandamientos. Miren esta desobediencia de este rey, y que muchos de nosotros a veces somos como este rey.
Segundo de Crónicas 36, del 11 al 16. Dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. 12. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. ¿Eso es obediencia o desobediencia? Es desobediencia. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Jehová. Hermanos, tenemos que ser humildes a la palabra del Señor. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. O sea, realmente fue muy desobediente. 14. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad. No solo él. Hermanos, esta es una cosa bien importante. Los líderes, por eso es, miren, ser un líder es un privilegio. Ser un pastor es un privilegio que uno no merece. Por cierto, yo siempre aclaro, ser pastor no tiene nada que ver con la santidad. Uno no es santo por ser un pastor. Uno no es santo por trabajar en la iglesia. Uno es santo si ora, si lee la Biblia, si procura poner por obra los mandamientos. Eso nos da la santidad a todos, no importa si es pastor, evangelista o apóstol. Pero sí es una gran responsabilidad ser líder. Sí es una gran responsabilidad ser pastor porque la gente desafortunadamente ven a las personas. Y una persona como puede ayudar a una congregación a que crezca, también un pastor puede ser de piedra de tropiezo para traer abajo a una congregación con su mal testimonio. El otro día, desafortunadamente, en una consejería matrimonial, tuve que escuchar cosas desagradables de un pastor que me estaban contando porque eran hermanos de otra iglesia y me están contando los pecados, los horrores que se cometen ahí. Pero me dice, miren, no, el pastor los cometía. Pero la gente los cometía también y pues claro, como es la cabeza es el cuerpo. Por eso estar en liderazgo es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad. Este era un rey que se pasó llevando todo el pueblo, porque lean lo que dice aquí en el versículo 14. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, o sea, siguieron a Sedequías y todavía le añadieron y le agregaron siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente, vean, constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. A pesar de que Sedequías, los principales sacerdotes y el pueblo se habían apartado de los mandamientos del Señor, aquí dice en el 15 que Dios envió constantemente palabra de exhortación, palabra de alerta. A ellos dice por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo. Hermanos, cuando alguien le reprenda, dele gracias a Dios que lo están reprendiendo. A veces lo tomamos al revés y nos enojamos con la persona que nos reprende. No, hermanos, si alguien preste atención, eso lo dijo la doctora Esparza hace mucho tiempo cuando vino a Guatemala. Si alguien le señala algo a usted y se lo señala de mala manera, se lo señala con palabras groseras, no le ponga atención a las palabras, póngale atención al señalamiento que le está haciendo. Dice la doctora, lo más seguro es que es Dios señalándonos la falla, señalándonos el pecado. Ah, pero la gente se ofende porque se lo dijo. Hay líderes que no aceptan que una oveja les pueda señalar sus errores. Creen que porque están en una posición de eminencia no se equivocan. Ese es un error. Todos nos equivocamos. Miren, aquí era un rey, Sedequías si se estaba equivocando, era un rey. No importa la posición, todos tenemos carne con la que estamos luchando. Hermanos, el Señor nos va a mandar palabras, nos va a hablar en sueños, va a hablar en visiones, nos va a mandar alguna persona directa que nos va a decir, estás cometiendo un pecado. No se enoje con el mensajero. Vaya y arrepiéntase y dígale, Señor, perdóname y gracias porque me estás hablando. Lea de nuevo el 15 para que lo pueda comprender. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros.
porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Un día Dios va a dejar de mandarle, de señalarle, de decirle lo que está mal. Un día su corazón se va a cauterizar tanto por no hacerle caso al Señor. Sea sensible. Cada vez, como le digo, cada vez que le señalen algo, váyase a orar y dígale, Señor, ¿este señalamiento viene de ti? ¿O es esta persona porque está enojada conmigo? ¿O es esta persona porque me tiene envidia? Haga este consejo que le doy. Vaya a orar y pregúntele, Señor, ¿eres tú el que me está hablando? ¿O es la persona en su carne que me lo está diciendo? Porque si viene de ti, yo quiero ser obediente. Hermanos, la Biblia dice, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Si usted va y le pregunta al Señor, el Señor le va a responder, se lo prometo. Yo muchas veces he ido en oración y el Señor siempre me señala lo que está mal. Y aunque yo le estoy diciendo, pero a mí no me parece, pues no es que no te parezca, es que eso está mal en tu vida y hay que corregirlo. Miren, hermanos, lo importante de ser obedientes. Les estoy poniendo aquí que las maldiciones vienen por la desobediencia. Si alguien cree que una persona cristiana no puede tener maldición, perdón, está equivocado porque aquí está en la Biblia, con su permiso. Si alguien piensa que porque es cristiano una maldición no lo puede alcanzar, qué pena. Déjeme que le lea Deuteronomio 28 del 15 al 22. Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, note para procurar. Miren qué lindo es el Señor. No dice si no oyere la voz de Jehová tu Dios para cumplir. No, no, para procurar. ¿Qué es procurar? Procurar es que yo lo intento. Procurar es que yo tengo el deseo de agradar a Dios. Eso es procurar. Solo nos está pidiendo que procuremos, que lo deseemos, que lo anhelemos. Eso es todo lo que el Señor nos está pidiendo. Mire lo que dice de nuevo. Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Hermanos, un cristiano puede tener una maldición de parte de Dios si no procura poner por obra los mandamientos. Usted es el que escoge lo que quiere en esta vida. Y empieza la serie de maldiciones. Quiero que sepa que antes de Deuteronomio 28:15 empiezan las bendiciones. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios para poner por obra, estas bendiciones te alcanzarán. Quiero que sepa que las maldiciones estas son el doble, hermanos. El doble, las maldiciones son el doble. No se las anoté todas, pero mire las maldiciones que vienen por ser desobedientes y no querer procurar poner por obra sus mandamientos. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto por causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Y Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá con tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y continúa la lista, es el doble, hermanos, las maldiciones que las bendiciones. Notan la importancia de obedecer a la palabra del Señor. Y miren lo que dice, tan solo con procurar. Solo procuremos, solo tengamos el deseo e intentémoslo. En algunas ocasiones vamos a fallar y en otras sí vamos a cumplir, pero por lo menos que tengamos el deseo de agradar al Señor. Miren, esta es la humildad del rey David hacia el mandato que Dios le envió. Y así debería ser, hermanos, nuestro deseo para cumplir con las órdenes de Dios. Segundo de Samuel 7:17-25.
Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey y se puso delante de Jehová y dijo, miren la actitud humilde de David cuando le dieron una orden, porque dice, conforme a toda esta visión, le dieron una instrucción. Miren lo que dice, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído aquí? Es lo que le está diciendo, Señor, yo no soy digno de recibir tu palabra, no soy digno de cumplir con tus mandamientos. ¿Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová? Pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puedo añadir, David, hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Hermanos, cuando Dios le está dando una orden, le está haciendo saber su palabra. Eso es un privilegio, que Dios le hable a uno y que Dios le dé a uno una orden. Porque si Dios nos da una orden es porque Él considera que la podemos cumplir, si no nos daría ninguna instrucción. Por tanto, tú has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Mire cómo finaliza. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre tu casa. Y miren lo que dice, y haz conforme a lo que has dicho. No le está diciendo, pero Señor, no me van a creer, o yo no creo que tú puedas hacer eso conmigo. No, David lo recibió con humildad y lo primero que le dice, Señor, yo no soy digno, yo no soy merecedor, pero cumple tu palabra. O sea, le dio el balance correcto. Yo no soy digno, no merezco, yo sin ti nada puedo, yo no soy nada sin ti, pero tú eres grande y poderoso, cumple tu palabra. Esa debería ser nuestra actitud cada vez que Dios nos da a nosotros una orden. Y ya para finalizar, hermanos, miren cuál debería ser nuestra oración para cumplir con la palabra de Dios. Esta debería ser nuestra oración. Salmo 119, 33, 35. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. 2. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Y 3. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Hermanos, esta es una oración preciosísima que nosotros deberíamos de hacer para poder cumplir con la palabra del Señor. De nuevo en el versículo 33 dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. O sea, tú me enseñas y yo haré algo con lo que me estás enseñando. Versículo 34, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Tú me das y yo la voy a poner por obra. Versículo 35, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Señor, quiero conocer tus mandamientos para cumplirlos, para no hacer mi voluntad, sino hacer la tuya. En ella pongo mi voluntad en tus mandamientos. No quiero hacer lo que yo deseo, sino quiero hacer lo que tú me estás mandando a hacer. Hermanos, esta debería ser nuestra oración. Y ya hemos finalizado, así es que yo los voy a invitar a que a las 3 fallas que hemos estudiado hoy de Moisés, nosotros podamos orar. Número 1, le vamos a pedir perdón por no compartir el mensaje de Dios. Como Moisés se rehusó, muchas veces nosotros también nos rehusamos.
Le vamos a pedir perdón al Señor por acusarlo constantemente o por quejarnos. Y tres, le vamos a pedir perdón al Señor por no obedecer su palabra. ¿Qué les parece si oramos? Señor Jesús, te damos gracias en esta noche. Gracias una vez más, porque como las semanas anteriores, hemos podido ver las fallas que cometió tu siervo Moisés, pero no para criticarlo, no para señalarlo a él, sino para vernos nosotros en el espejo de tu palabra. Señor, nosotros también hemos cometido las mismas fallas, y muchas veces, Señor. Hoy te pedimos, Dios, que tengas misericordia de nosotros. Acuérdate que solo somos polvo de esta tierra, Señor. Señor, vivifica nuestro espíritu, vivifica nuestra alma, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, perdónanos por todas las fallas y las faltas que hemos cometido y estamos cometiendo constantemente, Señor. Muchas veces te hemos fallado, Padre, aún queriendo hacer lo correcto. Mira las intenciones de nuestro corazón, que sí hemos querido procurar poner por obra tus mandamientos y aún así seguimos fallando, Señor, porque tenemos una naturaleza torcida, una naturaleza caída, Señor. Pero hoy te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Señor. Acuérdate que solo somos polvo de la tierra y que te fallamos de una o de otra forma, Señor. Te hemos fallado con nuestros pecados, con nuestras transgresiones, iniquidades y ofensas, Jesús. Perdónanos, Señor, ten misericordia, perdónanos. Y gracias porque nos estás enviando mensajeros para señalar lo que está mal en nuestra vida, Señor. Gracias, Jesús, porque hoy podemos decirte, perdónanos. Perdónanos porque no estamos, Señor, compartiendo tu mensaje. Señor, tú nos has dado un mandamiento, nos has dado un mandato, Señor, de ir y hacer discípulos a todas las naciones y no lo estamos cumpliendo, Señor. Perdónanos, somos culpables y danos la oportunidad de poder cumplir, Señor, con tu palabra, por favor, Jesús. Ayúdanos a compartir el mensaje de salvación, las buenas nuevas de salvación, Señor. También te pedimos perdón, Señor, porque te acusamos constantemente, porque no podemos ver el bien que hay detrás de todas las cosas. Te podemos ver, Señor, cuando hay alguna situación agradable o placentera o una experiencia de exaltación en nuestra vida. Ahí sí podemos verte, pero no podemos verte en medio del dolor, no podemos verte en medio de la escasez, no podemos verte en medio de la enfermedad, no podemos verte en medio de los ataques. No, ahí no te vemos, Señor. Perdónanos porque estamos ciegos. Señor, reconocemos que tu palabra dice que todas las cosas ayudan para bien a los que te amamos, y como nosotros te amamos, todo nos tiene que ayudar para bien. Perdónanos porque no siempre vemos ese bien detrás de todas las cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ya no quejarnos, que en lugar que de nuestra boca salga la queja, la murmuración, la calumnia contra ti, que salga la gratitud, aunque no sepamos lo que está sucediendo, pero que tengamos la confianza de que todo viene de tu mano y que si viene de tu mano tiene que ser bueno porque tú eres bueno en gran manera y que si es bueno es para nuestro crecimiento espiritual, que nos va a servir en la eternidad. Ayúdanos, Señor, y cambia nuestra mente, nuestra percepción de las cosas, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que aún el mal que viene tú lo conviertes en bien para nosotros. Santificado sea tu nombre. Que si hoy estamos en un lecho de enfermedad, te vamos a conocer como Jehová sanador. Que si hoy estamos pasando por un tiempo de escasez, te vamos a conocer como Jehová proveedor, donde vamos a ver que tú alimentas a las aves del cielo y nos vas a alimentar a nosotros también. Cualquier situación adversa o difícil, tú eres nuestro Jehová poderoso, el que todo lo puede, el que todo lo sabe. Gracias, Señor Jesús, porque te tenemos como nuestro Dios eterno. Y Padre, también te pedimos perdón por la desobediencia a tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor Jesús, porque nosotros también hemos sido desobedientes a tus mandamientos, a tus estatutos, Señor. Perdónanos, 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 Señor, perdónanos, Señor, perdónanos.
Hoy te pedimos, Señor Jesús, que nos enseñes, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo mi corazón, Señor. Y guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Esta es mi oración, Señor. Yo sí quiero agradarte, yo sí quiero cumplir con tu palabra, porque te amo, Señor, porque sé que tú eres bueno y tu palabra es verdad, tu palabra es fiel, tu palabra es miel a mi paladar, Señor. Ayúdame a amar tu palabra, a atesorar tu palabra en mi corazón, Señor. Ayúdame, Señor Jesús, ayúdame, Señor. Te amo, Señor, te amo, te alabo, te bendigo, te glorifico y te doy gracias por todo. Gracias por hablarme a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Bendito seas por siempre, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén.